listado rápido. Entonces, cuando hablamos de adquisiciones, hablamos de definición de estrategias de adquisiciones, recepción de bienes y servicios adquiridos, pool de proveedores, ofertantes o contratistas, preparación de términos de referencia o TDRs, la preparación de distintas modalidades de licitación, análisis de evaluación de ofertas recibidas, emisión de órdenes de compra, logística de transportes de insumos, recepción de adquisiciones, inventario de la obra, cierre de órdenes de compra, reclamo a los proveedores, este es terrible, es terriblemente importante, el cierre de el inventario de la obra, cierre de órdenes de compra, reclamos a los proveedores, perdón, corroboración del monto del pago final, planeación de las adquisiciones, herramientas de gestión, evaluación de propuestas, la matriz de adquisiciones y contrataciones, que es lo que vamos a hacer ahora, y controlar, por ejemplo, las adquisiciones, entre muchos otros, ¿no? Entonces, la planeación de las adquisiciones es un área muy particular, jóvenes, dentro del proyecto, ¿no? Debido a que esta, a ver, puede no ser la misma, puede experimentar algunos cambios, o de repente puede cambiar diametralmente dependiendo del país o inclusive la organización. Ustedes entenderán que, bueno, ningún país tiene normas idénticas en torno a temas de orden contractual, ¿no? Que, por ejemplo, se relacionan con lo que son las contrataciones. Un país y otro sí. Son dos mundos distintos. E implícitamente, o sea, la normativa respecto a cada organización es más distinta aún, ¿no? Entonces, los protocolos, las prácticas que se utilizan para adquirir, ¿no? O para generar contratos con algún proveedor, con algún contratista, son muy heterogéneos. Entonces, pueden dar cuenta de lo grande que puede llegar a ser esto, de lo amplio. Entonces, la planeación de las adquisiciones, así como, por ejemplo, la implementación de la herramienta que nosotros vamos a ver hoy día, que se llama la MAC, o la matriz de adquisiciones y contrataciones, las encuentran delimitados en lineamientos muy generales, no son demasiado específicos, ¿no? Y digamos que están en un nivel muy alto gerencialmente. Entonces, este proceso va a contar, por ejemplo, con la participación estable de las adquisiciones, ¿no? De, bueno, dos actores principales. Uno está sentado al frente del otro. Entonces, por un lado tenemos al solicitante, el caballero que está a la derecha, este que necesita algún servicio, que necesita algún producto, que necesita algún bien particular, que lo va a emplear en el proyecto, y por otro lado se encuentra el proveedor, se encuentra el ofertante, ¿no? Entonces, la gestión de proyectos va a analizar la interacción, por lo menos desde la perspectiva de las adquisiciones del proyecto, va a analizar, ¿no? Esta interrelación, la interacción que se genera entre estas partes, desde la perspectiva, más que todo, obviamente, desde nuestra perspectiva, que vendría a ser la del contratista, es decir, aquel que está eh, solicitando un servicio en particular, ¿no? O aquel que está encargado de contratar un bien, aquel que está encargado de contratar un servicio, que en este caso pues, vamos a ser nosotros, ¿no? Como personal del trabajo. Entonces, okay, pensé que estaba apagado mi micrófono, ¿no? Y eso, a ver qué dice acá. La planeación de las adquisiciones tiene como objetivo el abastecimiento externo de todos los insumos necesarios, bienes o servicios que permitan al proyecto concretar con el entregable final. Concretar con el entregable final. A través de la intervención de muchas áreas dentro del proyecto que el PM debe encargarse de dirigir, teniendo una estrategia de adquisiciones, un enfoque definiendo en torno a la comunicación, evaluación posterior de la selección del proveedor entre el pool de proveedores potenciales con criterios previamente definidos. Entonces, al analizar, ¿no? la distribución de estos recursos que nos van a permitir concretar nuestros objetivos a partir de la concreción de, bueno, sabemos estas tareas que son como los elementos más pequeños dentro del proyecto, estas actividades que tienen dotes y características muy, muy operativos, y a partir de ahí generamos, digamos, de la conclusión del plan de trabajo. O sea, la adquisición de recursos, ustedes se darán cuenta, es pues nomás un proceso importante a través del cual nosotros, bueno, vamos a abastecer de recursos al proyecto. O sea, ¿qué ocurre si no tenemos los recursos? Porque si creemos que todo lo que necesitamos para el proyecto lo tenemos dentro de la oficina o lo tenemos dentro de la empresa, no, es incorrecto, ¿no? Entonces pueden haber insumos que son muy necesarios y por mucho que estemos abocados al proyecto, nosotros no contamos con ellos, ¿no? Entonces, tenemos que sí o sí tener algún lazo
o alguna relación con un proveedor. Entonces, la adquisición de estos bienes, de estos servicios, de esta materia prima, de estos recursos es pues necesario, ¿no? Y bueno, como ustedes entenderán, ¿no? La implementación de herramientas que nos permitan facilitar este proceso es necesario igual dentro del proyecto y es muy propio de la planificación en lo que incluye el tema de toma de decisiones. Entonces tú vas a tomar decisiones, ¿no? Incluso dentro de lo que está relacionado con la selección de proveedores o los procesos que tú vas a utilizar, los procedimientos que tú vas a utilizar para adquirir ciertos insumos, ciertas materias primas, ¿no? Entonces, bueno, ustedes entenderán por lo que les estoy diciendo ahorita. De repente, la fuente de abastecimiento inicial para cualquier proyecto, obviamente, siempre va a ser la misma organización. O sea, yo asumo que tengo estos recursos, entonces asumo también que, bueno, si no soy yo, es la oficina de la cual dependo. Van a ser, pues, aquellos que inicialmente me van a abastecer, ¿no? Es decir, vamos a considerar que en el caso que contemos con todos los recursos disponibles, personal, equipamiento, entre otros, entonces a quien vamos a solicitar que se nos facilite en los mismos va a ser, no sé, pues, al sponsor o a la alta gerencia. Bueno, normalmente al sponsor, que es el vínculo entre el PM y la alta gerencia, pero bueno, hay casos que, no sé, revisando de repente el acervo de, de recursos al interior de nuestra organización, es muy probable que hayan cosas con las que no contemos. Y por mucho que estemos dedicados a este tipo de proyectos, puede darse el caso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, no le queda a este joven nada más que agarrar, bueno, cara de palo y dirigirse al proveedor y preguntarle, brother, tú tienes esto, necesito equipo para mi proyecto, no sé, necesito algún equipamiento en particular, o necesito por último contratar a una persona que me ayude a concretar pues este trabajo, ¿no? Entonces, la idea es esa, ¿no? El proyecto tiene que generar estos mecanismos de compra, estos mecanismos de abastecimiento, de contratación, de adquisiciones, ¿no? Entonces, este proceso, como ustedes entenderán, es importante, ¿no? Es muy importante. Caso contrario, tu proyecto nunca va a llegar a su fin. La herramienta, de hecho, de la que vamos a hablar ahora, ¿no? Que es el, el- el- la matriz de adquisiciones y contrataciones, que la tengo aquí. ¿Vale? Aquí está. Dice, el principal objetivo de la MAC es la gestión de contrataciones a lo largo de la vida del proyecto, siendo además un factor primordial para el diseño y la estrategia de adquisiciones. MAC es la matriz de adquisiciones y contrataciones, o matriz de adquisición y contrataciones. Entonces, esta herramienta es de gestión particularmente es pues útil, chicos, ¿no? Cuando nosotros queremos adquirir, cuando les decía, necesitamos generar alguna estrategia de, no sé, de adquisición, de contratación, entonces nuestra MAC es clara, ¿no? Y como bien lo dice acá, o sea, el principal objetivo que tiene la MAC, ¿no? Es una gestión propicia para todo lo que está relacionado con la contratación de bienes y servicios. Bienes y servicios que obviamente nosotros vamos a necesitar a lo largo del ciclo de vida del proyecto. ¿No? Es un factor, como bien lo dice acá, primordial para el diseño de estrategia de las adquisiciones. Ahora, ¿qué es esto? Es un sistema, es un documento, como todo lo que estamos viendo, es un documento, así como están viendo ustedes acá. Y como todo documento, como el cronograma, como la curva S, como la matriz de riesgos, ¿qué más? Como la estructura de los de trabajos, como el frame actualizado, tiene entradas que te van a permitir, bueno, bajo la lógica de proceso, llegar a concretar el entregable final, y en este caso el entregable final, ¿cuál será, chicos? El entregable final es la generación de esta matriz, ¿no? Está mi plumita, aquí está, nuevamente. Lo importante que es entender, ¿no? Lo que representa un proceso dentro de un proyecto. O sea, aquí están mis inputs. Estructuras de glose de trabajo, el cronograma, las estructuras de mercado. No, ahorita vamos a hablar de estructuras de mercado. El marco jurídico normativo, las regulaciones de las organizaciones. Esto en el entendido de que siendo países y organizaciones aún más sumamente heterogéneos, o sea, son factores que debemos considerar para nosotros armar nuestro MAC o armar nuestra matriz de adquisiciones, ¿no? Entonces, bueno, estos dos términos son lo que es la estructura, ¿no? De hecho, la EDT, la estructura es los de trabajo, eh, es muy necesaria para operativizar, bueno, en realidad, a ver, se nutre bastante de la MAC
la estructura de los de trabajo para operativizar las tareas. Pero en ese entendido, nosotros tampoco vamos a saber cuáles van a ser las adquisiciones, bueno, o los bienes, los insumos que vamos a necesitar, si es que no conocemos de qué manera estamos estructurando el alcance al interior del proyecto, o los trabajos que se tienen que desarrollar. O, no, el cronograma, por otro lado, no es de vital importancia. Entonces, por ejemplo, tú viendo los tiempos, puede ser a través de tu carta de Gantt o tu diagrama de flujo, entonces tú puedes identificar claramente los procesos que van a requerir la contratación de algún bien o servicio, o no sé. Entonces, obviamente, necesitas tener bien claro cuál es tu cronograma. El tema de la temporalización, o sea, es algo que afecta prácticamente a todos los elementos del proyecto. Y la MAC, la matriz de adquisiciones, no es la excepción. Por otro lado, bueno, estas estructuras de mercado, ¿no? La disponibilidad de los bienes y servicios necesarios, los precios que están relacionados a estos bienes, los proveedores mismos, las externalidades de orden político, social, económico, o por último, la información que es entendida como un insumo clave para cualquier adquisición. O sea, son variables que tú necesitas considerar de igual manera para llevar a cabo o para generar tu matriz de adquisición. Necesitas saber los precios, necesitas saber quiénes son los proveedores, necesitas saber la calidad del producto, por ejemplo. Y ya te decía, el tema de las externalidades para la matriz de adquisiciones, situaciones políticas, situaciones coyunturales, igualmente van a afectar tu matriz de adquisiciones. ¿Qué tal si, no sé, por un tema político existe una escasez en torno al insumo que tú necesitas urgentemente para llevar a cabo una actividad? Problemas. Entonces, la estructura de mercado no puede ser algo que dejes de lado, ¿no? Entonces, aquí el pensamiento holístico, amplio, macro, de todo lo que va a afectar a tu proyecto es importante. Bueno, por otro lado, estaba hablando del marco jurídico, normativo del país y las regulaciones de las organizaciones. Entonces, como les decía, pues desde un cachito, las leyes del país pueden, no sé, condicionar seriamente, jóvenes, ¿no? El proceso de contratación. Imagínense, son países que tienen restricciones en cuanto a la venta de algún producto en particular. O por último, si tú necesitas importar un bien o servicio porque no lo tienen o no lo producen en tu país, va a depender mucho de cuál sea el marco normativo en este país para hacer las exportaciones o las importaciones correspondientes. Esto puede afectar a tu proyecto en temas de presupuesto y en temas de tiempo particularmente. Y lo mismo con la regulación de las organizaciones, ¿no? De la organización ejecutora más que todo, ¿no? No sé, pues de qué manera la organización llega a ordenarse para, para viabilizar estos procesos de adquisición. Es mucho más fácil, es mucho más complicado. Ellos tienden a tener algunas políticas como empresa, como organización, al momento de generar algún lazo contractual con algún proveedor. ¿Ah? Normalmente lo hacen por invitación, lo hacen directamente o llevan a cabo alguna licitación pública. Entonces, son temas, ¿no?, que van a afectar, sin duda, a tu matriz de adquisiciones. Muy bien. Jóvenes, a ver, ¿cómo vamos hasta acá? A ver, los quiero despiertos. Quiero saber qué es de sus vidas. Cuénteme. A ver, Alejandra Gotret o Goret, chino, ¿está ahí despierta, señorita? ¿Anda por ahí? No, creo que ni el micrófono tiene por ahí. A ver, Apasa, ¿cómo está usted? ¿Está todo claro en relación al tema este de las adquisiciones, de los inputs que vamos a necesitar para armar nuestra Mac? A Paz, a ver, ¿está por ahí? Dormida, pasa, una vergüenza. A ver, Alison, ¿qué es de vos, No, Alison? Lick, sino que estoy en el minibús. Va a disculpar. Está en el minibús, tiene que estar en clase, señorita, vaya No, directo. Lick, salí a las 12:30 de clases y hemos demorado un poquito porque estaba avanzando algo más ahorita ya yo voy a llegar a mi casa. Perdón, ¿De qué pero sí estás estoy cursando escuchando. clase, Alejandra? De contaduría. Muchachos. Bueno, les perdono esta vez solamente porque este es un horario horrible, ¿no? Yo debería estar almorzando con mi familia, pero bueno, todo sea por la gestión de proyectos. Entonces, a ver, no, diseño. Tenían que hablar de. Aquí está. A ver, hablaremos un ratito, antes de meternos al diseño, les decía hace un rato, se pueden dar muchos tipos de adquisición, ¿no? Y la modalidad de adquisición que se utilice va a depender, por ejemplo, mucho de los factores de la organización o cómo ellos, por ejemplo, llevan a cabo el tema este de la adquisición al interior mismo de la organización. Entonces aquí, a ver, de manera, no sé, preliminar, he citado cuatro: la licitación pública, la licitación privada,
la comparación de cotizaciones y la administración. ¿Para qué les servirá eso? Les sirve, pues, chicos. Cuando ustedes estén armando un proyecto y de repente necesiten sí o sí de un proveedor, entonces ustedes saben, de repente es un proyecto grande, que sí van a tener que llamar pues a una licitación en caso de que fuese grande, que de repente, o por último, bueno, necesitan abastecerse de algún producto en una buena cantidad, puede ser una licitación pública, ¿no? Entonces este proceso relacionado a la licitación pública, ¿no? Se convocan, se evalúan distintos proveedores, ofertantes de un bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? O sea, esta lógica del monopsonio. ¿Alguien se acuerda de lo que es monopsonio? Es cuando nosotros como consumidores tenemos la opción de elegir entre varios proveedores. Bueno, aquí pasa algo parecido, digamos, ¿no? Entonces nosotros elegimos al proveedor que para nosotros se nos hace más convenientes. Entonces la licitación pública puede ser, por ejemplo, de circulación nacional. Esto en caso de que nosotros busquemos propuestas menos costosas, quizás, ¿no? Pero puede darse la figura de que la licitación pública sea de circulación internacional. Entonces abrimos la posibilidad de participación a organizaciones de otros países. No siempre, ¿sí? Es la opción más económica, pero sí cuando queremos tener un pool de proveedores amplios que no únicamente estén abocados al precio, probablemente también a la calidad del producto, pero realmente al alto nivel de eficiencia o la generación de un entregable de altos estándares, podríamos hacer esto, ¿no? Llamar a una licitación pública con circulación internacional. Entonces, chiquillos, no tenemos por ese caso. La licitación pública puede ser de circulación nacional cuando, bueno, el proveedor del servicio va a ser normalmente una empresa o una organización, o por último una persona, si es un consultor capaz, ¿no? Que pueda prestar el servicio, realmente sea un poco más económico, pero que se encuentre en el país. O puede ser también de circulación internacional, ¿no? Ahí el pool de opciones, el abanico se abre, tenemos pues bastante de dónde elegir y bueno, en el entendido de que los niveles de eficiencia, los procesos y los estándares de producción tienden a ser relativamente superiores, ¿no? En los países que son mucho más desarrollados. Esto también, ¿no? Hace referencia a un proceso de licitación que está buscando una alta calidad en el entregable que quiere generar. Un ejemplo. Bueno, no siempre es el caso, pero la mayoría de las veces, cuando tú abres una licitación pública al mercado internacional, es porque quieres ofrecer también, ¿no? Calidad, un entregable, perdón, de altos estándares en tu proyecto. Bueno. Por otro lado, tenemos la licitación privada. La licitación privada, a diferencia de la licitación pública, más que todo es la invitación directa, ¿no? De quien está a cargo de la prestación de los servicios, de los bienes, no tiene que pasar por ningún proceso de selección. Yo agarro y directamente, Jim, me invito, ya tú vas a ser el proveedor de esto. O capaz, como consecuencia, no sé, no voy a decir de la, de la cercanía que puede existir con un proveedor, realmente de la buena experiencia, el resultado de proyectos anteriores, proveedor eficiente, ¿sí? Con un buen producto, excelente. Ya nos saltamos todo el trámite, el tiempo, porque la licitación pública representa, como ustedes entenderán, tiempo y representa dinero. Entonces, capaz tenemos alguna buena experiencia ahí con algún proveedor, ya, perfecto, nos saltamos todo ese, bueno, pues todo ese tiempo perdido, todo el suplicio de encontrar pues un proveedor acorde a nuestras necesidades, lo conocemos, perfecto, lo contratamos. Bueno, por otro lado, otro de los tipos o modalidad de adquisición sería la comparación de cotizaciones, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos acá? Nosotros conseguimos al menos, digamos, dos proveedores, ¿ya? Pueden ser nacionales, internacionales, no sé. O sea, el alcance y de lo que trata en realidad, ¿no? Esta modalidad eh, va a depender, ¿no? Del criterio que se vierte en torno a, bueno, nosotros, ¿cuál va a ser principalmente el factor decisivo para que tomemos una decisión en torno a contratar un proveedor o no? Pueden ser temas de costos, pueden ser temas de eficiencia, pueden ser temas de calidad en el producto, pueden ser temas, no sé, de puntualidad, de excelencia en el servicio, no sé.
Entonces hay varios criterios que tú vas a utilizar, ¿no? Para elegir, en este caso, a un proveedor. Ya les he dicho, puede ser un proveedor de afuera, puede ser un proveedor de acá, pero acá con un pool de opciones. En este caso, en la comparación de cotizaciones, tú tiendes a elegir entre la mejor de las opciones, ¿no? O por otro lado, la administración directa, o sea, la misma organización en este caso, que es la más económica de las tres, es quien va a llevar a cabo el proyecto, quien va a abastecer el recurso necesario. Es, creo que, la más fácil de todas, ¿no? Y es a lo que se apunta, bueno, siempre y cuando no queramos que nuestro proyecto se infle o que tenga un presupuesto muchas veces mayor al que podría tener si es que tú eres capaz como organización de, bueno, prestar o abastecer este insumo que se necesita para la elaboración del proyecto. ¿Ok? A ver, chicos, no sé si hay alguna consulta hasta acá. ¿Está todo bien? Hola, Alejandra, ¿ya estás despierta? Alejandra Goret Chino. Alejandra, ¿estás por ahí, no? Sí, licenciado, buenas tardes. A ver, contame, ¿qué te parece? ¿Cuál es la diferencia entonces entre la comparación de cotizaciones y la administración directa? Eh, bueno, licenciado, perdón, este caño, perritos. En la parte de la comparación de cotizaciones, bueno, vemos, ¿no? Cuál es la mejor opción. Y Ujú. en cambio, en la administración directa ya sabemos a qué proyecto nos vamos a dirigir. ¿Cómo es eso? ¿Quién te va a abastecer el insumo en la administración directa? ¿Quién te va a proveer el recurso? ¿Quién te va a entregar esto que tú necesitas para operativizar tu proyecto? Es la misma organización, señorita. Entonces, el tema es que aquí, de los tres, el único que considera la participación y el abastecimiento del recurso como tal es la organización. O sea, de los tres es el único, en donde quien abastece del recurso o del insumo va a ser la misma organización. Para los otros tres, bueno, en este caso son proveedores externos. El proveedor acá está dentro de la organización. Oh. A ver, ahora sí, joven. El diseño de la matriz de adquisición. ¿Ok? O MAC, matriz de adquisiciones y contrataciones. Bueno, es simple, muchachos, es simple, es terriblemente simple, pero no tienen idea lo importante que es tener este documento para que su proyecto funcione bien. O por lo menos, si es que en una de esas ustedes no tienen la posibilidad de la modalidad de administración directa y de repente tienen que recurrir a que, bueno, la, la eh, el proveedor, bueno, esté afuera, sea quien te facilite el recurso, te facilite el insumo, el bien o el producto. Entonces, el tú sistematizar, ¿no? Una herramienta que bueno, te permite ordenar, digamos, ¿no? A los proveedores es bien importante. Démosle una chequeada, así, abuelo de pájaro. Entonces aquí tenemos primero la codificación. ¿Qué es, pues, muchachos, la codificación? Ustedes conocen, es la numeración. O sea, cuando tú revisas tus paquetes de trabajo, cuando revisas tu estructura de desglose de trabajo, sabes que cada paquete, sabes que cada tarea, sabes que cada actividad tiene un código, ¿no? Entonces, la idea es en esta columna incluir pues los nombres de estos códigos. Entonces, se procede a registrar todo en esta primera columna. En torno a solamente números, el código. El código, este es, no sé, la actividad 1.1.2. Aquí lo ponen, ¿no? Lo claro es pero todo relacionado con estructuras de los de trabajo, fíjense. Y bueno, esto se desarrolla desde el log frame actualizado. ¿Se dan cuenta, chicos, cómo tiene todo relación con la formulación de proyectos que nosotros habíamos visto hasta antes del log frame? Es interesante. Bueno, lo siguiente, bueno, aquí es el producto o entregable. En realidad, chicos, aquí vamos a especificar la tarea o la actividad. Claro, en el entendido de que cada tarea y cada actividad te va a generar un producto, te va a generar un entregable que por muy pequeño que sea, va a sumar, digamos, al objetivo del proyecto. ¿Ya? En realidad aquí estamos haciendo referencia a la tarea. El producto entregable está referido a lo que es el resultante de la tarea o la actividad una vez ya ejecutada y lograda, ¿no? Pero eso. Entonces aquí me nombran la tarea o me nombran la actividad que se va a llevar a cabo, ¿no? Que obviamente no es nada más que el mismo código que tú estás citando acá de la EDT. ¿Ya? Eso, entonces aquí nosotros vamos a citar la tarea que
que vamos a llevar a cabo y que necesita adquirir un recurso o un bien en particular, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí esta tarea, compra de ascensores. ¿Qué necesito? Necesito ascensores. Ahora, por otro lado, el tipo de adquisición. Cuando yo hablo del tipo de adquisición en esta columna, lo que voy a especificar es, a ver, si este va a ser un bien, si va a ser un servicio, o en otro caso, podría ser una obra, digamos, va a ser un recurso. ¿Qué es lo que estás buscando? Normalmente es o bien o servicio. No bien cuando es un producto y servicio cuando es, bueno, es un intangible. En este caso, un servicio, que como bien lo dice su nombre, alguien va a prestar a cabo o va a tener que llevar a cabo para, bueno, en este caso, tú lo adquieras y puedas lograr que tu tarea y tu actividad se vea completada. Entonces, normalmente es o bien o servicio en el tipo de adquisición. Ahora, lo que les decía hace un rato, la modalidad de adquisición. En la modalidad de adquisición aquí tenemos, ¿no? Puede ser una licitación pública que hemos hecho, hemos llamado una licitación pública. O por último, bueno, buenas experiencias con el proveedor, ya va a ser una licitación privada, directamente lo vamos a invitar. O por último, vamos a empezar vamos a empezar a comparar, pues, no sé, las cotizaciones. Ya este me conviene, este está muy caro, perfecto. Ya, y al final, ya, no, hay que en realidad debería ser el principio. La primera de las opciones es la administración directa. Entonces, somos nosotros, es nuestra oficina de trabajo, quien se va a encargar de abastecernos de este bien o de este servicio. ¿Para qué? Para concluir esta tarea que está incluso especificada en la codificación o en la numeración correspondiente desde la estructura de los de trabajo. Eso. ¿Ya? En torno, bueno, a las fechas estimadas, tenemos la fecha de inicio y la fecha de fin. O sea, en la fecha de inicio ustedes van a fijar la fecha aproximada de la publicación, digamos, ¿no? A ver, si yo estoy lanzando una licitación pública, ya, entonces la fecha de inicio va a ser la fecha en la cual lance la publicación. O de repente, no sé, si estoy contratando directamente a alguien, la fecha de inicio es la fecha en la cual he tomado contacto con esta persona, con esta organización, siendo el fin, ¿no? La fecha en la que se fijará aproximadamente la conclusión en este caso del contrato con el proveedor. Ya, este tipo tiene, bueno, para entregarme los ascensores hasta el 10 de noviembre del año pasado, por ponerles un ejemplo, ¿no? Entonces, eso. Inicio y fin no es inicio y fin y proyecto, es inicio y fin del contrato, especificado en los términos contractuales de la relación que nosotros estamos teniendo con el proveedor en particular. Fechas estimadas están de más, sí. Bueno, nosotros optamos por una modalidad de adquisición de administración directa. Entonces ahí no es necesario ni poner inicio ni fin, pero cuando interactuamos con agentes externos, ¿no? Con terceros, que de repente no tienen nada que ver con la organización más que el contrato mediante el cual nosotros lo estamos convirtiendo en nuestro proveedor, siempre es aconsejable manejar fechas, ¿no? Temporalizar el inicio de la relación contractual y cuando él, bueno, según contratos, estaría comprometiendo a entregarnos el entregable por el cual estamos contratándolo. ¿No? Y bueno, el costo aproximado, que como ustedes se imaginarán, o sea, en esta columna nosotros vamos a referirnos a cuánto va a costar el tipo de adquisición que estamos necesitando, cuánto va a costar el bien en particular que queremos alquilar o que queremos, no sé, comprar, cuál será el, el, el fin, cuál será el servicio. O sea, esta información está vertida en el presupuesto normalmente de nuestro proyecto. Entonces, durante la asignación de un recurso, lo que ustedes han visto ¿se acuerdan? Hemos visto dos videos para la curva S, ¿no? El fácil y el difícil. En el difícil, normalmente, nosotros este costo aproximado lo vertimos en esta asignación de recursos. Entonces, esto te permite generar un buen acercamiento para gestionar el costo del proyecto a partir de los costos que tú, bueno, en los cuales vas a incurrir para tener, pues, el bien y servicio que estás esperando el proveedor como tal te facilite. Es eso, simple, llano. Ustedes dirán, ¿realmente sirve? Claro que sirve, chicos. El tema este les decía, ¿no? Es un instrumento muy útil, muchachos. Y es muy útil para sistematizar la información que está referida a lo que son las contrataciones, ¿no? Ustedes dirán, pero ¿en serio le sí? O sea, tienes otras herramientas de entrada. Ya conoces, sabes cuál es tu cronograma, cuál es tu EDT, sabes cuál es tu curva S. Aparte también sabes cómo asignar tus recursos. Entonces, es obvio que necesitas una herramienta que te permita ordenar y sistematizar toda la información mediante la cual
Bueno, y bueno, también va a hacer funcionar las otras herramientas. Es un tema hasta sinérgico, ¿no? O sea, no funciona tu matriz de adquisiciones, probablemente tu cronograma también empieza a experimentar fallas. Entonces, eso, chicos, de limitar plazos en el tema de tareas, nos hemos dado cuenta desde el cronograma de que es sano. O sea, delimitar plazos en el tema este contractual que tú tienes con el proveedor del cual dependes para que tu proyecto termine bien, sin duda, muchachos, o va a contribuir de manera ordenada, vamos a contribuir, vamos a sumar en orden a nuestro proyecto, ¿no? Y aparte, lo más lindo es que esta matriz es súper entendible, súper amigable, es de fácil interpretación por parte de todos los stakeholders, y no únicamente los stakeholders pues, que son parte de nuestro grupo de trabajo, o sea, los mismos stakeholders que están interesados en que el proyecto como tal llegue a su fin y llegue bien. Les hablo de la alta gerencia, ellos pueden ver esto y tranquilamente pueden ver que sí, hay bienes, hay servicios que vamos a necesitar, que están abocados al tratamiento de una tarea o actividad en particular. Tenemos todo bien ordenado en torno a temas de inicio, de fin, sabemos cuál va a ser el costo, entonces está bueno, chicos, ¿no? O sea, te permite aparte, o sea, tú le entregas eso a tu sponsor, le entregas eso a la alta gerencia, o sea, a ver, estás generando un alto nivel de confianza y seguridad, ¿no? O sea, la contratación se va a llevar así, este va a ser el tipo y lo vamos a hacer así, estos son los tiempos. Aquí tú evitas de entrada, o sea, riesgos que resulten, por ejemplo, de la descoordinación o de la desconfianza que pueda haber, pues, por parte de la alta gerencia hacia tu persona. Genera, repito, una alta simbiosis entre los elementos que resultan, ¿no? De la matriz y de esta herramienta de trabajo que en realidad dan origen. O sea, lo que ocurre entre el proveedor y lo que ocurre con el contratante. O sea, han dado como resultado esto, es pues mucho mejor. Se genera, incluso al mismo le puedes mostrar, mira, necesito, bueno, ya tiene el contrato, ¿no? Pero igual. O sea, este es un instrumento, les digo, de fácil interpretación y que desde todo punto de vista pues bien, es bien conveniente siempre tenerlo ahí cerca tuyo. Un PM ordenado, un PM transparente, un PM que, bueno, opta también por la comunicación fidedigna y totalmente clara con su equipo de trabajo, con sus proveedores, con sus jefes, con el sponsor, con la gerencia, maneja este tipo de herramientas. ¿Quieren sumar orden? Utilicen una MAC, una matriz de adquisición y contrataciones. ¿Ya? Consejo de conejo. Ahora, ¿cuándo no es necesaria la MAC? Bueno, cuando tu organización es quien va a asumir el rol de administración de todos los recursos. Entonces, en el caso de que ya optes por esta figura de modalidad de contratación, de administración directa o de adquisición, que va a ser tu mismo organismo, tu misma organización, no necesitas, ¿no? Pero bueno, quizá por un tema de control interno entre los sponsors y los clientes, no. Pero luego, cuando contrates gente de afuera, sí, lo más recomendable es hacer esto. A ver, chicos, tenía aquí un ejemplo. No sé si lo he subido. A ver, déjenme un ratito. Mm. Hasta acá no sé si hay alguna consulta, jóvenes señoritas. Por favor, hagan las consultas en caso de ser necesario. En caso de no ser necesario, aunque sea, aprendan su micrófono para saludarme. Siento que estoy solo acá. Es un sábado. ¿Quién acostumbra a pasar clases en sábado? No sé. Tengo un anuncio guardado. Voy a publicar. Es un ejemplo de una MAC o una matriz de adquisición y contratación. Ah, ya. Sí. Bueno, es un proyecto que ha llevado el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Para la generación del ecosistema trinacional entre la selva maya de México, Belice y Guatemala. Entonces, ustedes lo van a poder ver. Bueno, esta es una matriz un poquito más detallada, es una matriz de adquisición y contratación. Ustedes van a poder ver acá. Respeta la mayoría de los elementos de la matriz que yo les he mostrado, ¿no? Pero tiene algunos extras. Los del BID están locos, no les hagan mucho caso, pero, o sea, una matriz sencilla, operacional,
que realmente nos va a servir para ordenarnos y tener muy claro el tema con el proveedor, es la que yo les di. Esta, como les decía hace un rato, es pues un ejemplo de una matriz un poco más amplia, un poco más detallada, pero que igual, bueno, he querido citarla para que ustedes puedan revisar. Entonces, en este caso, por ejemplo, hablan de temas de logística. Aquí hablan del costo de la actividad. Ellos ya, por ejemplo, incluso están abocados a hacer una revisión sobre la matriz como tal. Entonces, ellos normalmente revisan la matriz antes de que el servicio se preste. Entonces, es una revisión ex ante que realiza el BID, ¿no? Hablan también de las fuentes de financiamiento, ¿no? Hablan de la precalificación en caso de que el proveedor, ¿no? Como tal, haya sido calificado como el proveedor que va a abastecer de este insumo. Entonces, denle una chequeada, pero lo más importante coincide, ¿no? O sea, tenemos la codificación, tenemos la categoría, que no es nada más que la descripción de la actividad, tenemos el costo, ¿no? Y por otro lado tenemos fechas y tenemos, bueno, el estatus. Ellos también añaden el estatus, pues, a su, a su matriz de adquisición y, ¿qué se llama? Contratación. Tiene algunas cositas, pero lo funcional y lo más importante está acá, digamos, ¿no? Denle una chequeada al que dice, el plan indica para cada contrato o grupo de contratos el costo estimado de la adquisición, el procedimiento de adquisición de bienes, la contratación de obras, los servicios o métodos de selección de consultores, el requerimiento de la revisión ex ante por parte del banco, del BID, ¿no? La distribución porcentual del costo de adquisición por fuente de financiamiento, en casos en los que se requiera la precalificación, las fechas estimadas de publicación del anuncio y terminación del contrato, el estatus. Ellos siempre, por ejemplo, llaman a licitación pública. Y el plan de adquisiciones que se actualizará cada 6 meses o cuando sea necesario o requerido por el BID. Ya esto es un ejemplo que extraí de mi libro. Ya incluso está ¿cómo se llama? Con la cita numérica, el ordenamiento numérico. Eso, muchachos, eso, a ver, denle una chicadita. Lo más importante para cuando ustedes realicen su matriz de adquisición y contratación, ya, es, bueno, que me incluyan los datos importantes, que es simple codificar, explicar la actividad, que es la que está codificada acá, el tipo de adquisición. Obviamente son situaciones hipotéticas que ustedes van a desarrollar en su matriz, pero no está de más, ¿no? Si van a ser bienes, si van a ser servicios, qué modalidad de adquisición ustedes están pensando implementar, le van a poner un principio, un fin. Gracias a Dios también ya tiene un cronograma. Y ojo, también aquí con el cronograma tienen que hacer concuasar la información. La idea es que, bueno, si van a llevar a cabo una tarea que ustedes saben que tienen bueno, saben que tienen que optar por una licitación externa, estás igual sujeto a tiempos, tienen que darle un tiempo de inicio, tienen que darle un tiempo de fin, y de esto debería tener similitud, bueno, con las fechas que ustedes están manejando dentro de su cronograma, dentro de su carta de Gantt. Entonces, ojo ahí. Y el costo aproximado lo mismo, o sea, dentro de nuestro cronograma, de hecho, cuando hemos armado nuestra curva S, ya sabemos que hemos asignado costos a las actividades. Entonces, igual tratemos de que esto coincida, ¿no? Siempre. La idea es que el proyecto realmente sea concreto, que el estamento sea firme y que tú no te resbales por ningún lado. O sea, todo tiene que guardar coherencia y concordancia. Una herramienta está relacionada con la otra, fíjense, ¿no? Entonces, esto que tiene como input a la estructura de los de trabajo, también se encuentra muy alimentada y retroalimenta la estructura de los de trabajo a su vez, ¿no? Y al cronograma, entonces se han podido dar cuenta. Ya, eso chicos, entonces esto quiero en su trabajo, ¿ya? Repito, situaciones hipotéticas. Son 7, no creo que esto debería tomarles demasiado tiempo. De hecho, no debería tomarles mucho tiempo, no debería tomarles tiempo. ¿Ok? En relación a esta última parte, jóvenes, la MAC, ¿tenemos consultas? Me parece que no. A ver, ¿alguien está con la mano levantada? No, nadie. Entonces todo está muy claro. Mm. Me hubiera gustado hablarles un poquito acerca de la importancia que tiene la selección de proveedores, ya, pero creo que esto pasa un poco a segundo plano. O de repente les voy a pasar un paper, ya, que, bueno, les voy a pedir que lean, porque igual, o sea, dentro de la lógica de que un proveedor, bueno, mira la diapositiva anterior, o sea, es importante para el proyecto como tal. Entonces, la selección considera muchos criterios, ¿no?
Entonces, por ejemplo, para tú seleccionar un proveedor, hay muchos autores. Juan José Miranda es uno de ellos. Es un especialista en el tema de adquisiciones, ¿no? Y de selección de proveedores. Habla, por ejemplo, que es la importancia que tiene las propuestas o la importancia que tiene la lista de los proveedores, cómo tú llevas a cabo, por ejemplo, el proceso de la selección, ¿no? O sea, ¿qué haces para seleccionar? O sea, el primer punto, tienes que verificar, uno, que estos cuates, bueno, cumplan con los requisitos, ¿no? O sea, el precio es un factor importante, más no es determinante. Entonces tienes que empezar a separar las propuestas, ¿no? Luego, cuáles son las múltiples fuentes que tú estás utilizando para escoger el producto, ¿no? Entonces también te recomienda llevar a cabo una pequeña lista de proveedores calificados y bueno, a partir de ahí tú evalúas, ¿no? Entonces puedes utilizar, no sé, el sistema ponderado, puedes utilizar el sistema por filtro, el sistema independiente o el desempeño histórico y eliges. Luego, posteriormente de tú seleccionar, adjudicas, ¿no? Entonces, evalúas objetivamente pues las distintas propuestas y bueno, al final tú vas a, como contratista, asumir la responsabilidad de ejecución, digamos, esto en el caso de que te hayan elegido, ¿no? Entonces, el servicio como tal lo tienes que llevar a cabo y bueno, por último, digamos, al final, según lo que nos dice Miranda, quedaría lo que es la negociación del contrato. O sea, es información importante, ¿no? Sin embargo, bueno, no lo estamos tocando acá un poco por temas de tiempo. O sea, no sé hasta qué punto sea necesario que lo revisemos, pero les digo, no quiero dejar esto nada, no quiero dejar nada suelto. Voy a pasarles un paper para que ustedes de manera referencial también pues le puedan echar una chequeada, ¿no? O de repente, no sé, referirte a los tipos de contrato, que igual es importante. Ustedes saben que hay contratos de precio fijo, hay costos reembolsables, y bueno, a partir de ahí uno toma criterios, ¿no? En torno, por ejemplo, a cuáles son los costos que intervienen en cada contrato. Entonces, eso chicos, ahí les voy a pasar el documento, les doy mi palabra, lo van a tener y ahí van a poder indagar un poquito, pero bueno, para términos de ustedes implementar lo que estamos estudiando dentro de su proyecto, me parece que lo más importante era hablarles de la marca. Lo otro, bueno, va a quedar ahí abierto para que, si, bueno, quien quiera leerlo lo lea, igual el documento lo van a tener ahí. Ya, a ver, las responsabilidades, muchachos. Aquí tenemos por acá, la responsabilidad como concepto, ¿ya? Bueno, primero, la responsabilidad. Va a utilizar una herramienta, ustedes sabrán. Ayer veíamos este video en donde entre los muñequitos se peleaban por ver quién tenía la culpa de y ustedes luego acotaban y decían lo importante que es delimitar la responsabilidad dentro de una oficina. Y sí, bueno, básicamente se trata de eso. Y para evitar pues estos dimes y diretes, para evitar estas situaciones incómodas en donde nadie sabe dónde acaba su labor y dónde empiezan pues sus obligaciones con las distintas tareas, que son muchas dentro de una oficina, o sea, se recomienda, chicos, es sumamente recomendable tratar de implementar una matriz de asignación de responsabilidad. O sea, la matriz de asignación de responsabilidades normalmente tú no lo implementas con stakeholders que estén fuera de tu proyecto. Digamos, esta es una herramienta que tú utilizas para implementar al interior de tu grupo de trabajo. Entonces, bueno, como no sé, empiezas preguntándote que quizás, cuáles van a ser los roles y cuáles van a ser las responsabilidades de todos los miembros del equipo. Entonces, esta herramienta, ¿no?, de gestión te tiende a resumir pues, las tareas dentro de la estructura de los, y en el entendido de que la pregunta que les digo, ¿no?, o sea, les hago en tema de roles y responsabilidades, ¿quién tiene injerencia sobre qué y hasta qué punto, digamos, tú puedes accionar o puedes ayudar al otro? No sé. Es una pregunta importantísima, chico, ¿no? O sea, cuando tú te refieres al recurso humano como área de conocimiento, porque es un área de conocimiento, que de repente yo dentro del modelo que estoy implementando para gestión de proyectos no lo toco. Pero si, por ejemplo, ustedes van a revisar, chicos, y háganlo, se van a ver el PMBOK 7 o el 6, que es el que les adjunté. O sea, hablar de recursos humanos dentro de un proyecto, o sea, se ha convertido en prácticamente una disciplina tan importante como hablar de riesgos, como hablar de costos, como hablar de tiempos o hablar de alcance. Yo no lo toco porque, bueno, soy medio economista, digamos, ¿no? Y los economistas
capaz no tenemos tanto ese chip de la importancia que tiene, no sé, la administración del recurso humano, y más lo reconozco y bueno, al final creo que igual y esta herramienta está interesante, pero créame, o sea, el tema de responsabilidades, la injerencia que tiene el área de conocimiento de recursos humanos dentro de un proyecto es importante. Le repito, para mí quizás hay cosas que tienen más importancia, pero eso no le quita preponderancia dentro de un proyecto, ¿no? Entonces, normalmente nosotros, mediante la planificación, implementamos algunos procesos que te ayudan a dar respuesta a esta pregunta que les decía hace un rato, o sea, cuáles van a ser los roles y cuáles van a ser las responsabilidades dentro del proyecto. O sea, yo aquí me estoy saltando el trecho, estoy saltándome todo el tema de recursos humanos para aterrizar directamente a lo que es la matriz de asignación de responsabilidades. Creo que es la respuesta de repente más apropiada. O sea, no es que le quite importancia al tema de recursos humanos, pero considero que si queremos hacer operativo o queremos hacer, a ver, queremos hacer que este modelo de gestión de proyectos sea mucho más práctico, ¿no? Hubiera sido inapropiado hablar de conceptos que quizás no vienen al caso. O sea, yo prefiero directamente implementar. Entonces, bueno, chicos, esta matriz tiene como finalidad lo que ya les venía diciendo, o sea, es justamente la operativización, la delimitación de roles y responsabilidades, la operativización de esfuerzos para la concreción del objetivo. Que alguien no sepa hasta dónde llega su trabajo dentro de una organización, yo creo que es catastrófico. Y ustedes como administradores, bueno, con seguridad podrán corroborar esto que les estoy comentando. Entonces, esto es muy necesario. Implementar una matriz de asignación de responsabilidades es probablemente, y es por eso que lo hemos incluido dentro de las 7 herramientas claves, ¿no? Para cualquier proyecto de manera transversal es muy importante. Entonces, a ver, chiquillos, al igual que todas las herramientas de gestión que hemos revisado, la matriz de asignación de responsabilidades tiene sus inputs. Entonces, el primero, bueno, ustedes lo conocen, la estructura es glose de trabajo o la estructura es glose estratégico de trabajo, ya, o la estructura estratégica es glose de trabajo, como fuese. Ya el plan de respuesta a riesgos, ustedes ya saben cuál es el plan de respuesta a riesgos, ¿no? Entonces, en este plan nosotros, por ejemplo, vamos a identificar estas situaciones de incertidumbre. Pueden tener connotaciones positivas, pueden tener connotaciones negativas. De repente, si tienen connotaciones positivas, lo que hemos visto que conviene hacer es en muchos casos compartir o de repente potenciar, incrementar las posibilidades de que el riesgo como tal se concrete. Ahora, si son de connotaciones negativas los riesgos como tal, lo que tenemos que hacer, por un lado, podría ser evitar, ¿no? O asumir. Entonces, conocer tu plan de respuesta a riesgos va a ser importante en el entendido de que muchos de los riesgos que se generan al interior del proyecto pueden estar relacionados no con las responsabilidades o con las gestiones, con el alcance que se lleve a cabo en el proyecto como consecuencia de la interacción que van a tener el recurso humano y las responsabilidades que se le va a asignar pues, a cada uno. Entonces, sin duda, el tema de riesgos va a ser importante para tú poder obtener también tu matriz de asignación de responsabilidades. A ver, por otro lado, el cronograma del proyecto. Igual, o sea, esta herramienta de gestión va a especificar los tiempos que nosotros vamos a asignar pues a cada actividad. Y en ese entendido, siendo que los tiempos están delimitados, la responsabilidad de cada quien también pues se va a encontrar bastante bien ubicada. Entonces, en ese entendido, el cronograma en torno a tiempos, el tiempo es una de las responsabilidades más importantes con las cuales tiene que cumplir pues, cualquier elemento o cualquier componente del grupo de trabajo. Cronograma, de igual manera, es un elemento importante, es un input clave para tú obtener pues, tu matriz de asignación de responsabilidades. O por último, a ver, el organigrama que se genere al interior de la oficina de proyectos o del PMO. Entonces, en el entendido que este esquema de la organización donde nosotros mostramos el cargo y el nivel de jerarquía que tiene cada persona, esto de igual manera, o sea, te va a permitir aclarar de una manera muy visual, no únicamente cuál es la responsabilidad, sino que tiene cada elemento de tu grupo de trabajo, sino también a quién se reporta y cuál es la jerarquía y sobre la responsabilidad que él tiene, a quién de repente se tendría que informar para que éste también se haga cargo de alguna manera del resultante que se está generando, ¿no? Como consecuencia de algún trabajo que se realiza. Y es obvio. O sea, a ver si yo tengo, es mi PMO, esta es mi oficina de proyectos. Aquí está la alta gerencia. Aquí tengo el primer project manager,
¿sí? Y de este project manager que tengo, no sé, 3 áreas funcionales. Cada área funcional está representada por algún gerente, ¿sí? Y este gerente, no sé, tengo 3 dependientes. O sea, yo aquí claramente, para determinar la responsabilidad que tiene cada uno de los elementos de la oficina de proyectos, o en este caso del proyecto, o sea, necesito también jerárquicamente conocer cómo se está dando la dependencia entre los elementos que componen este organigrama. O sea, yo sé que si bien esta persona está a cargo de la actividad, a quien reporta es pues al directo superior. Y este directo superior es quien en estricta cuenta, porque no únicamente es tema del que lleva a cabo la actividad, es tema del directo superior, ¿no? El que también tiene que no solamente, no sé, pedir cuentas por las actividades que se hacen y no se hacen, esto en torno a la gente que dependen de él, sino también reportar a entidades superiores, en este caso al project manager, acerca del cumplimiento, porque en parte él también al autorizar o al ser informado se hace responsable, ¿sí? Por la generación de una actividad o el entregable que la actividad como tal genera. Entonces, bueno, el organigrama es clave. O por último, también va a ser necesario conocer el calendario de los recursos. O sea, ya saben, esta herramienta que es clave para determinar el recurso disponible que nosotros tenemos. O sea, es sin duda, ¿no? Una herramienta bien importante, bueno, que de alguna manera te va a permitir, pues, aclarar, ¿no? Siendo estos los recursos, o de repente existiendo una disponibilidad que igual está limitada por temas de restricciones, o sea, hasta dónde llega la responsabilidad del trabajador, ¿no? O sea, hasta dónde. Y hay temas que, por ejemplo, podrían estar por encima de la responsabilidad del, por simplemente, no sé, alguna situación que esté abocada a la disponibilidad del recurso. Entonces, importante, ¿no? Necesario igual conocer el calendario de recursos, que de alguna manera también va a afectar el resultado sobre las actividades, no diciendo que cada actividad tiene un encargado, entonces este encargado va a ver afectada su gestión como consecuencia, repito, de la disponibilidad que tengan los recursos en un proyecto. Así es, chicos. Bueno, entonces, ustedes pueden imaginar, para ustedes armar su matriz de asignación de responsabilidades, hay que tomar en cuenta todo esto. Desde su EDT, tienen que conocer el plan de respuesta a riesgos, tienen que conocer el cronograma del proyecto, tienen que saber cuál es el organigrama, perdón, de quién es dependiente, cómo es el tema jerárquico al interior de la PMO, del PMO, de la oficina de proyectos o, en todo caso, el proyecto. Sí, y ver también cuál es la disponibilidad de recursos, porque esto va a afectar, repito, a la gestión del encargado de la actividad como tal. Entonces, bueno, eso muchachos. Ahora, ¿qué ocurre? La matriz RASI es algo distinto porque aquí les estoy hablando de dos cosas. La matriz RAM, que es la matriz eh, de, es la matriz de responsabilidades, y la matriz RASI. En realidad, muchachos, uno de los formatos, porque la matriz RAM es una, es como, es como la más importante. Pero uno de los formatos más populares para la matriz RAM es justamente el diagrama RASI, la matriz RASI. Entonces, ¿qué ocurre? Esta herramienta es utilizada generalmente en la gestión de proyectos y te permite relacionar las actividades con los recursos. Es bien interesante. Y bueno, esto es lo que les voy a pedir que ustedes hagan en su proyecto. Ya, entonces, por ejemplo, nosotros, sean individuos, sean equipos de trabajo, entonces tomamos 4 de las variables más importantes en recursos humanos para un proyecto y a partir de ahí generamos orden y delimitamos las responsabilidades, ¿no? En el mismo. Entonces, a ver, por ejemplo, RASI es un acrónimo de las palabras, ¿ya? Que conforman y que en realidad son parte importante de esta matriz. La R viene de responsable, ¿no? Entonces, nosotros en esta matriz, como ustedes imaginarán, por ejemplo, no sé, vamos a ver quién es responsable, quién es el que aprueba, quién es el que se le ha consultado y por último, quién es al que se le ha informado. Entonces aquí nosotros claramente no tenemos un documento que en caso de que pasase algo, aquí no es como que me lavo las manos, el sistema del no, no hay tal. O sea, brother, tú eres el responsable. Ya, pero como tú eres responsable, igualmente hay alguien que aprobó aquello o aquel trabajo que tú estás haciendo. Entonces, no únicamente a ti te va a llegar el cocacho, le va a llegar el cocacho este también, hermano. Claramente, la R de responsable es, bueno, quien se va a hacer cargo de la tarea, quien se va a hacer cargo de alguna actividad. Entonces, vuelvan, digamos, ¿no? Al, al, a la estructura analítica del proyecto. A ver, vuelvan a las estructuras de los de trabajo. Ya han descompuesto los paquetes de trabajo y tienen las actividades. Asignen, puede ser, les repito, una persona
quien se haga cargo de cada paquete de trabajo, o puede ser un equipo de trabajo que se haga cargo también de cada paquete de trabajo. Entonces, en ese entendido, nosotros vamos a implementar esta matriz RACI. Entonces, siempre, bueno, repito, tiene que haber alguien que es responsable. Por otro lado, tiene que haber alguien que aprueba. De ahí viene la A de RACI. Entonces, esta persona se encuentra por encima del responsable, obvio. Entonces, este es el actor que aprueba una actividad o una tarea. Ya este Gil o este caballero está operando. Ya es el operativo, es quien lleva a cabo la tarea sucia, digamos, ¿no? Pero quien aprueba en realidad, o quien tendría que estar haciendo un seguimiento, ¿no? Es esta persona que está por encima del operativo, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Asume también la responsabilidad final por el logro del producto entregable. Resultando una actividad, por tanto, también se trata de quien debe rendir cuentas. Ojo. Y aquí tú también, si tú eres quien aprueba en esta matriz, o sea, tú también rindes cuentas por el entregable que se está generando. Otro, la C de consultado. Ya, entonces, esta persona puede ser alguien que esté relacionada o no con el proyecto, pero es alguien a quien se le consulta, porque muy probablemente este consultado tiene información acerca de cómo llevar a cabo esta tarea. Ya, bueno, de alguna manera. Puede ser alguien que esté dentro del equipo de trabajo, como puede ser alguien externo también. No, podría darse el caso. Aunque si es alguien externo es mucho más difícil incluirlo dentro de la matriz RACI. Pero igual, se han dado casos en donde un consultado puede ser una persona que, bueno, prestando un servicio como consultor, en algún caso, te brinda inputs, te entrega insumos para que tú puedas llevar a cabo una tarea, dado el expertise y dado el conocimiento que tiene. Ya, entonces, bueno, a este nosotros no le podemos pedir cuentas acerca del resultado obtenido, porque al final quien ejecuta es él, pero quien aprueba es él. Pero sí, o sea, tenemos muy claro y tenemos en el mapa quién es el que ha entregado los insumos y los inputs necesarios para que la actividad se lleve a cabo. Y esa persona es el consultado. ¿Okay? Por otro lado, está el informado. O sea, es quien recibe los avances de los trabajos, siendo este actor a quien van dirigidos los informes en relación a una actividad particular. Hablábamos del organigrama, ¿no? Entonces, probablemente este organigrama tiene un gerente funcional que está por debajo del project manager. Entonces, este gerente funcional, digamos, tiene 3 departamentos. Ya, uno de estos departamentos, no sé, logística, digamos, tiene 3 empleados. Entonces, estos 3 empleados, ¿a quién reportan? Reportan al encargado del departamento de logística, ¿ya? Que es en estricto rigor quien va a aprobar o quien va a desaprobar la actividad como se lleva a cabo. Pero al final, a quien tiene que informar es al gerente funcional. Entonces, este gerente funcional es quien va a acabar informado como consecuencia pues, de todos los informes y los reportes que se generen al interior pues, de la tarea o la actividad que se está llevando a cabo. Posteriormente, bueno, esta persona ya tendrá contacto más directo con el project manager, esto también dependiendo de qué tan grande es el proyecto, pero esa es la lógica. No, en realidad aquí nadie se salva. O sea, pasa algo y esto es lindo porque la vista, ¿no? o la forma en la cual tú ya estás enfocando la responsabilidad dentro de un proyecto es sumamente horizontal. O sea, no es como un tema de, no, pero este me ha fallado. No, es que en realidad todos estaban con conocimiento de lo que estaba pasando y este tipo de herramientas justamente, ¿no? Te permite de que si se genera un problema, en realidad no es un problema de alguien en particular, sino es un problema del grupo, partiendo del gerente funcional. Entonces, eso chicos, a ver, no sé qué les parece, no sé si tienen alguna consulta. Levanten la mano. A ver, ¿están por ahí, chicos? A ver, déjenme saber algo de sus vidas. Solo hay 43 personas acá. Está Gabriel, está despierto. Sandy, está Paola, está bien, está Marco Antonio. A ver, cuéntenme, ¿qué les está pareciendo esto? De repente, les soy franco, ¿no? Capaz mi percepción un poco más vertical y numérica no me hace apreciar tanto. Y les soy bien franco, así a calzón quitado les voy a ver, como se dice. No me hace del todo poder, así francamente, chicos, apreciar la importancia que tiene este tipo de documentos, ¿no? O sea, cuando me hablas de lo que ocurre con la implementación del proyecto o capaz los ejercicios que hemos hecho para el método del valor ganado, que están súper interesantes, la inclusión de fórmulas, o incluso lo que hemos visto con riesgos, ¿no? Como una variable cualitativa lo podemos volver cuanticual y a partir de ahí generar jerarquías en cuanto a la importancia del riesgo, generar respuestas.
Me parece interesante este tema y estos temas que en realidad están muy relacionados con lo que son recursos humanos. No termino, siendo franco, che, de darles la importancia al caso. Yo sé que para muchos de ustedes esto que les estoy comentando es muy interesante. Para mí también lo es, ¿no? Pero si me ponen así en una lista de importancia, me gustan más las herramientas que incluyen números. Sin embargo, esto no deja de ser importante. ¿Ya? Pero bueno, chicos, probablemente porque soy un gil, ¿no? O porque estoy viendo que la matriz RASI, como ustedes podrán ver igualmente, o sea, como ustedes se han podido percatar, es un tema sumamente fácil y es visual. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿qué tienen acá? La estructura es glose de trabajo, pero está dispuesta verticalmente. Ya aquí tienen el proyecto, aquí tienen el control de cuentas y aquí tienen, por ejemplo, las actividades. O el paquete de trabajo es más o menos, bueno, como lo que ustedes han hecho, por ejemplo, dentro de su cronograma. Cuando han hecho el cronograma y han vaciado todo al project, ¿no ve? Tenían una figura más o menos así, donde ustedes han codificado, ¿no ve? Y bueno, han puesto, digamos, este es el control de cuentas, este es el paquete de trabajo, ta, ta, ta. Entonces aquí tienen que hacer algo similar, ¿ya? Solo la diferencia está en que, bueno, aquí toca, por ejemplo, de em, aclarar cuál es el elemento del trabajo, que en realidad vendría a ser el nombre. O sea, 1.1 vendría a ser la actividad carteles, 1.2 anuncios de periódicos, 1.3 los boletos. Y ese es el siguiente paquete de trabajo. El aforo va a estar relacionado con gestión con los artistas, escenarios, sonido e iluminación. Esto lo he extraído de uno de mis proyectos seguramente, ¿no? A ver, este es el concierto, que es el entregable final. En servicios tenemos que todos estos paquetes de trabajo, que aquí lo que hacemos en la segunda columna es simplemente citar el nombre, ¿ok? La codificación o la numeración, la ordenación numérica se encuentra en esta primera columna. Ahora, lo que viene del elemento de trabajo para la derecha, en realidad es lo que le da sentido a la matriz RASI. Entonces, ustedes aquí, bueno, he puesto nombres, capaz mi proyecto es muy pequeño. Aquí lo que podría poner, pues, un proyectista o un project manager de un proyecto más grande serían equipos de trabajo. Y este es el equipo de trabajo 1, este es el equipo de trabajo 2, ya este de repente será el equipo de trabajo 3, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, para el tema este de carteles, ya yo sé que esta es una actividad. Entonces, RASI está referido al tema este del acrónimo que bueno, deviene de las palabras que son importantes en torno a los roles que tiene, las responsabilidades que tiene cada actor dentro o con una actividad. Entonces, la eres de responsable. Por ejemplo, para los carteles, el responsable es Juan, es el operativo, ¿ya? Así como este Juan es el responsable de los carteles, este Juan tiene que reportar a alguien. En este caso, a quien le aprueba. Va a ser Martín. Y entonces este Martín es el que le aprueba que se llama al Juanito. Pero a su vez, eh, el Martín y el Juan han tenido que consultarle al Fernando, porque es el especialista en el tema este de diseño, de diagramación, no sé. Y bueno, en este caso es una persona que es parte del grupo de trabajo, está bueno. Pero la información o el entregable como tal, una vez se genere, o sea, tienen que informárselo a Luis. Bueno, Luis, que en este caso vendría a ser pues la cabeza, es el directo responsable por el entregable, no solamente el entregable carteles, sino también los entregables que se generen en todo lo que está relacionado con la promoción. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí esto sí un poquito más aleatorio, chicos. Esto es un ají de fideo. Pero un poco la idea es esa. O sea, yo sé que Luis, en este caso, es el jefe de promoción. Entonces, Luis es a quien se le informa este tema, ¿no? Es el encargado del tema de promoción. Y cuando yo hablo, digamos, del project manager, de repente el encargado es Fernando. Bueno, aquí por eso les digo, está medio mezclado todo esto, porque aquí Fernando es el project manager, pero resulta que es también el consultado de carteles y a su vez también es el responsable de los artistas. Bueno, no sé, proyecto he estado manejando por acá, pero es un ejemplo de lo que significa realmente la matriz RASI, ¿no? O sea, como tú, delimitando las responsabilidades, sabiendo quién es el que aprueba, ¿no? Una tarea, posteriormente a quién ellos deben consultar, siempre hay una persona que termina informando. Señorita Alejandra, veo que levantó la mano. Adelante, por favor. En el último que dice seguridad, licenciado, por ejemplo, falta el responsable. Puede Sí, haber pues sí. ocasiones en las que no tengamos responsables.
No, Alejandra, todos tienen que tener responsables. Ahí se me fue el tren. Ya, imaginemos que Claudia es acá la responsable. Perdón, chiquillos, Ah, perdón. ya, perdón. Debería haber visto esto. Ya, lo siento. Pero no, esto está un poco aleatoriamente puesto. Seguramente estaba muy apurada, está con... Ya, sorry. Pero bueno, la idea es esa. La idea es esa, chicos. O sea, ¿cuál es la funcionalidad pues, que tiene al final esta matriz? Bueno, pasa algo con esto, entonces yo sé aquí quiénes son los involucrados. Y bueno, a partir de acá toca pedir cuentas. Y no solamente eso, o sea, toca también ver cuál va a ser la solución. Que igual nosotros esto ya en las respuestas a los riesgos lo podemos ver, pero sí, o sea, esto como herramienta te permite llevar a cabo un control bastante cercano, digamos, ¿no? Acerca de lo que es los roles que tiene cada integrante del grupo de proyectos. Aquí, bueno, por respecto al puesto 6. Pero imagínense un proyecto que involucra fácilmente a 70, no sé, 100 personas, 200 personas. Entonces, esta matriz puede ser considerablemente más grande, ¿no? Pero en el tema de control y sobre todo en el tema un poquito más de seguimiento en la responsabilidad que tiene cada quien, es sin duda, muchachos, es una herramienta interesante, ¿no? Ahora, es el tema de la envergadura del proyecto, o sea, la matriz puede tener muchas configuraciones. O sea, si este proyecto es muy grande, les decía hace un rato, la codificación, el elemento del trabajo podría referirse a una actividad o una tarea. Por otro lado, si se tratase de un proyecto chico, aquí, no sé, estaríamos hablando de únicamente quizás 2 controles de cuenta. Y hay solamente 3 o 4 personas a cargo del trabajo. Entonces, eso aquí, bueno, el tamaño, la envergadura de la matriz va a depender también bastante de qué tan grande sea nuestro proyecto y de cuánta gente nosotros tengamos colaborando dentro de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, lo más bonito de todo esto, muchachos, y les soy franco, porque la matriz RACI tampoco es una imposición, o sea, no es como que, ya Martín, tú te vas a hacer cargo de esto y tú te vas a hacer cargo de esto. Y bueno, tú le vas a rendir cuentas a Luis, y Luis, si pasa algo, a ti te corto la cabeza y vas a morir. No, 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 no es así. ¿No? O sea, lo ideal, por lo menos para este tipo de instrumentos, la matriz RASI, chiquillos, tiene que ser, a ver, un ejercicio y tiene que ser un proceso participativo, ¿no? Donde en realidad los miembros del equipo, José, Juan, Claudia, René, interactúen asumiendo responsabilidad sobre las tareas que tienen a cargo, ¿no? Entonces, el mismo grupo se está delegando las tareas y todo tras la autorización del project manager, que digamos es quien dice, ya está bien, ya tú te vas a hacer cargo de esto porque tú has pedido, perfecto. Entonces, la forma más sana también de llevar a cabo o de utilizar una herramienta como esta, que bueno, si ustedes lo enfocan como una imposición, o sea, no sé, esto podría sonar hasta, no sé, una herramienta justamente de control, pero mal, digamos, ¿no? O sea, la idea, jóvenes, y bueno, eh, como lo exponen y como lo presentan, por ejemplo, en el PMI, es utilizar esta herramienta, ¿no? Como justamente una matriz que tiene que ser llenada justamente por las personas que quieren asumir responsabilidad sobre algunas tareas en particular. Entonces, es no únicamente la forma más democrática, sino es la forma más sana de tú utilizar una matriz RACI, ¿no? Entonces, una vez que ya defines las responsabilidades, ya defines quiénes también están de acuerdo en aprobar, ya defines quiénes van a consultar o a quiénes tienes que consultar, o de repente a quiénes tienes que informar del proyecto, o sea, se procede a consolidar esta herramienta mediante la aprobación del project manager. O sea, el PM ve todo esto, ve, esto parece una sopa de letras, digamos, ¿no? Pero bueno, viendo el PM, o sea, cómo estando el tema este de la delegación de roles y responsabilidades dentro de tu proyecto, es el PM, ¿no? Quien va a formalizar el presente instrumento de gestión ante el equipo de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, es lo que oficialmente tenemos, es la matriz de responsabilidades y quien ha asumido las responsabilidades, quien ha asumido también va a ser el que va a aprobar, es este. Entonces, a partir de ahora, somos gente grande, no nos toca nada más que empezar a hacer que la rueda se ponga a correr. Entonces, esta matriz de responsabilidad de RASI te va a servir, ¿no? Con una carta de navegación en torno a los roles consensuados, pongámoslo así, dentro de cada proyecto. O sea, por un lado, el proyecto ya sabe quién es el responsable de cada actividad. O sea, lo cual
También, o sea, el tema de control es importante, pero ustedes se podrán imaginar, chicos, que el tema de la comunicación al interior del proyecto también se va a ver beneficiado como resultado de tú tener una matriz como esta, ¿no? Entonces se pueden evitar estas situaciones horribles de comunicación al interior del proyecto, ¿no? Lo que pasó ayer, esta es tu responsabilidad, no, es tu responsabilidad. Horrible, ¿no? Y eso no hay tal. Entonces se evita la descoordinación del equipo, ¿no? O por otro lado, otro tema terrible es este tema de la duplicidad de funciones, cuando dos personas, por no tener bien delimitadas sus funciones, están haciendo justamente la misma tarea. Entonces, ¿qué genera esto? Genera conflictos, ¿no? Y esos conflictos, bueno, tienen como precedente a la deficiente delimitación de roles, ¿no? O a las responsabilidades que no han sido bien delimitadas dentro de un proyecto. Mm. Ahora, lo que sí, chicos, hay roles que sí son más importantes, y esto, más bien gracias, señorita Paz, me hace notar. O sea, siempre tiene que haber algún responsable, siempre, dentro de un proyecto, ¿no? Sin embargo, hay algunos que no son obligatorios. Por ejemplo, el de consultado no siempre es obligatorio. Capaz y el responsable es capaz de llevar a cabo la actividad sin necesariamente hacer las consultas de rigor a otra persona, ¿no? O probablemente tampoco hay alguien que apruebe, porque el responsable está tan consciente de la tarea que tiene que llevar a cabo, ¿no? Que no necesita que nadie, y él puede informar directamente, ¿no? A la persona que está a cargo del departamento, por poner un ejemplo. Pero esto, bueno, va a depender de dos cosas. Uno, de qué tan ordenado, ¿no? esté el equipo, y otro, de qué tan grande también sea el mismo, ¿no? O sea, si es un equipo de repente pequeño, que tiene 3 personas, ahí ni siquiera pues alcanzamos a completar la palabra RACI, ¿no? Lo que sí, sí, siempre tiene que haber, muchachos, es un responsable. Entonces, por eso la señorita me decía, no hay responsable. Sí, bueno, el responsable me lo comí, pero el responsable es el único que no puede faltar dentro de esta matriz. ¿Ok? Así es, chicos. Yo sé que ustedes le van a dar mucho valor a esta información, que en algún momento la van a replicar. Yo tenía una experiencia con esta herramienta hace no mucho, hace un par de meses atrás. Bueno, fui a hacer una consultoría a Perú para una empresa en crecimiento. No era una empresa muy grande y resulta que ellos se manejaban bastante por el tema de redes sociales, ¿no? Y era pues como chistoso porque el encargado, que en este caso era el community manager, hacía los contenidos, y el jefe del community, que era el encargado de marketing, pongámoslo así, o sea, siempre terminaba recriminándole por los contenidos que publicaba, que subía a su Facebook, que subía a su Instagram, al Instagram de la empresa, ¿no? Pero no, o sea, lo hacía una vez que el contenido ya estaba arriba. Entonces hablábamos con el gerente y yo le decía, es que el tema aquí pasa porque si bien la responsabilidad es del community, o sea, no hay nadie que apruebe el contenido, se está subiendo así tal cual y es ahí donde se generan pues los inconvenientes en torno al entregable que tú estás generando, ¿no? En este caso que el community está generando. Entonces, ¿qué hemos hecho? Santo remedio, hemos implementado una matriz RACI. Resulta que ahora quien aprobaba, porque no únicamente se encargaba de darle el garrotazo en la cabeza al pobre community, era pues el encargado de marketing. Y ahora, si quería hacerle llegar un garrotazo a alguien, el gerente, ya le hacía llegar el garrotazo al community, pero de rebote llegaba el garrotazo también al encargado de marketing. Entonces, eso, chicos. A partir de ahí, por ejemplo, y les digo, fue santo remedio porque, a ver, el control de calidad, digamos, al interior de los contenidos que se generaban en esta empresa, ha llegado también a resultar en contenidos cada vez más trabajados, por un lado, ¿no? Y ves que se presentaba un error, ya eran situaciones, pues, eran, eh, eran temas muy, muy particulares, o eran contadas veces, pongámoslo así, ¿no? Siendo que ahora no únicamente uno genera el contenido, que tenía la responsabilidad de hacerlo, pero había alguien a quien reportaba y este que reportaba aprobaba antes de que el contenido como tal se suba. O sea, la matriz RACI, en pocas cuentas, porque era una empresa que se abocaba al modelo este de ventas por Internet y además una empresa, digo, pequeña para Perú, pero es gigante, ¿no? Es muy grande. Ha terminado la matriz RACI salvando, ¿no? Estos conflictos que muchas veces generan malestar y que en realidad son fáciles de solucionar.
O sea, este es un tema de comunicación o simplemente es un tema de deficiente delimitación de roles. Y lo puedes arreglar, les digo, con herramientas como estas. Y bueno, qué mejor que tener un ambiente de trabajo, no sé, pues sano, sin que la gente ahí se esté sacando los ojos, que es de lo peor que hay. Pero bueno, chicos, ahí les comento un poquito mi experiencia. La matriz RASI, en este caso, funciona y funciona bastante bien. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Son las 13:55, hora y media. Y creo que hoy día nos vamos a ir temprano, ¿ya? Entonces, a la pregunta de rigor, ¿quieren tomarse 15 minutos, muchachos, para tomar aire? Y yo creo que esto, ¿cuánto más me queda? Sí, Me Lice. queda, ¿eh? Ya, 15 minutos y asumo que será unos 45 minutos más, ¿ya? Y vamos a concluir con la matriz de comunicación dentro del proyecto. Ya, chiquillos, a ver, vamos a tirar patitas, vamos a tomar airecito. Nos vemos en 15 minutos. 2:15, ¿sí?